Mira, nosotros pensamos que la estrategia de seguridad pública basada únicamente en el reforzamiento aparente de las policías, el aumentar el número de armamento, el número de elementos, el número de patrullas, pues no constituye en realidad un elemento de prevención del delito, sino que habría que pensar más allá de la seguridad pública, pondría el concepto de la seguridad ciudadana, en donde la garantización de los derechos humanos para toda la población se convierte en realidad en un elemento que impida que la violencia se multiplique y se regenere. El basarnos únicamente en acciones policíacas, pues no embona en el fortalecimiento y en la cohesión social, en el respeto y la garantización de los derechos humanos, y por ende se genera y se contribuye a que una sociedad desigual, en donde los derechos humanos son sistemáticamente violados, pues perduren en el tiempo. Okay. ¿Podría decirse que hay algún país que sí está implementando una política de seguridad ciudadana? Los elementos para poderte decir, desconozco realmente ese tema. Lo que te digo es que hay unos objetivos del milenio en materia precisamente de cumplimiento de garantías de bienestar social que algunos países han logrado acercarse o incluso algunos a cumplirlos. Les comentaba el caso de Cuba, por ejemplo, que es un país al que difícilmente se hace referencia como ejemplo de algo, pero que en este tema pues tiene garantizado el acceso a la salud, el acceso a la educación a todos sus niveles, el acceso a una vivienda para toda su población. Entonces ha sido una sociedad que se ha puesto como meta pues el cumplimiento de esos objetivos sin necesariamente esperar hasta el año 2015, que es cuando se supone que estos países los tenían que cumplir, y que ya los tiene cumplidos. Nada más por ponerte un ejemplo de este otro tipo de políticas que se han desarrollado en algunos países latinoamericanos, pues. Mira, nos olvidamos precisamente de esta parte que yo te decía, que tiene que ver con el acceso al derecho al trabajo, por ejemplo, a una vivienda digna, a un salario justo, a la alimentación, el acceso a la salud. Y cuando todos estos temas no se garantizan, cuando grandes sectores de la población no tienen acceso a estos derechos humanos, pues se genera también una ola de violencia de otro tipo, una violencia de lo cotidiano, en donde tú no tienes los mínimos indispensables para poder sobrevivir, para poder desarrollarte integralmente. Y los temas que están en los medios de comunicación no son esos. Los temas que están son los que te dicen cuántas balaceras hubo, cuántos cuerpos fueron levantados, cuántos muertos hubo cada día. Incluso hay por ahí alguna estadística donde llevan cuántos muertos ha habido, que ya de por sí es grave que nos encontremos en un sexenio donde van más de 30,000 muertos, y que hablemos de una guerra entre buenos y malos, cuando no es un discurso que corresponde a una democracia en donde se busque realmente hacer vigentes los derechos humanos. Mira, se tiene que documentar bien el caso, se tiene que definir exactamente qué estamos entendiendo por delitos de lesa humanidad, y que tiene que ver con la represión de cierto grupo de la sociedad por razones políticas, por razones religiosas, por razones étnicas, y se tendría que documentar. Lo que yo te puedo decir es que seguramente con el paso de los años, esas políticas de seguridad pública que han traído un aumento considerable de las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes policíacos y por parte del ejército, y que este ejército tiene como su mando superior a Calderón, pues en algún momento van a ser ciertamente cuestionados, si no es que desde ya lo está haciendo, pero como está en esta función pública, difícilmente se podrá llevar a otro tipo de procesos, pero creo que con el tiempo va a ser, y lo dicen ya también otras personas,
los nuevos elementos de análisis, como lo es ahora la guerra sucia de la década de los 70. ¿Tú lo ves más a largo plazo? Un Yo proceso lo veo más a largo plazo. una vez que termine el sexenio. Ok. Los cuestionamientos están ya, eso sí están ya, pero que haya elementos que vayan un poco más allá, yo creo que será a partir de que termine el sexenio.